El pueblo de los duendes. Derechos de autor, Alex Morales. Este excursionista había viajado a aquella región desde un país remoto en busca de un lugar que decían ser mágico, porque se podían encontrar seres extraños y, ¿por qué no decir, de otro mundo? Cuando preguntó en los pueblos cercanos, le dijeron que no, que todo esto era parte de una historia que se contaba hacía muchos años, pero que en realidad el lugar como tal no existía, pero le advertían que en un lugar del bosque en específico era donde se contaba aquella historia, pero ellos no le aconsejaban subir allí, ya que era mejor no tentar las fuerzas del mal o las fuerzas desconocidas. Aún así, él había viajado muchos kilómetros para conocer el lugar y, aunque con lo que le decían los lugareños se había desanimado un poco, no quería estar allí y no conocer el lugar de que tanto se hablaba. Armó su equipo y su tienda de campaña y decidió ir al lugar donde los pobladores le habían dicho. Efectivamente, llegó a un claro en el bosque donde no había nada de extraño, árboles, arbustos y un lugar bastante bonito, aunque un poco siniestro, pero él no sabía explicar el por qué. Pasó allí un día y una noche sin notar nada extraño, pero al segundo día se puede decir que escuchaba murmullos, voces que provenían de un lugar que él no lograba diferenciar. Estuvo buscando aquí y allá intentando dar con el lugar exacto de dónde provenían aquellas voces. Iba de árbol en árbol, pero no podía encontrar el lugar específico. Es más, es como si las voces vinieran de todas partes del bosque. Ya a la medianoche, cuando no pudo encontrar nada, apagó la hoguera que había hecho y se dispuso a dormir. Pero antes de entrar en su tienda algo lo dejó impresionado. A su alrededor, se hizo visible un pequeño pueblo, lleno de personas, que iban y venían con antorchas para alumbrarse en la noche, pero no eran personas normales. Eran pequeños duendes que habían aparecido de la nada y estaban en su pueblo. Él se quedó impresionado de lo que estaba viendo. Era verdad. Aquel era un lugar mágico. De inmediato entró en su tienda de campaña y sacó su cámara fotográfica. Quería dejar aquello para la historia y las otras generaciones. Pero al tomar su cámara, esta simplemente estalló en sus manos, como si todos sus circuitos hubiesen fallado en un momento dado. Uno de esos pequeños seres lo vio y gritó: «Los intrusos están aquí de nuevo, quémenlo», gritaron al unísono. Todas aquellas voces y aquellos pequeños seres se fueron transformando en demonios, de una estatura mucho más grande que la de un ser humano, seres con ojos rojos y penetrantes, con pequeñas alas como si fueran murciélagos y pequeños cuernos, dientes tan filosos y puntiagudos que parecían como si de cada uno de ellos salieran miles y miles de agujas. Él intentó correr, pero no había qué hacer. Estaba atrapado. Ellos eran cientos y además de mucha más estatura que él. Ya no eran los pequeños duendes indefensos que había visto. Lo ataron y decidieron que lo quemarían. La leña ardía bajo su cuerpo. Su piel sentía el dolor lacerante que penetraba. Sabía que iba a tener una muerte terrible a manos de unos seres extraños, misteriosos, pero también terroríficos, como si desde el mismo infierno hubiesen venido a terminar con su vida. Perdió el conocimiento debido al dolor que le causaban las quemaduras. De un momento a otro sintió como unas manos le tocaban la cara y le preguntaban: «Señor, ¿está bien? ¿Qué le pasa?». Despertó asustado. Era ya tarde y el sol empezó a ocultarse en las montañas. No estaba en el bosque. Estaba en un lugar donde el sol daba directamente y él se había insolado. Estaba quemado de cara y cuerpo. No era capaz casi de moverse y más aún estaba deshidratado. Los dos personajes que lo encontraron lo llevaron al pueblo, al pequeño hospital. Allí un médico le hizo unos emplastes en las quemaduras que tenía en su espalda, brazos, cara y piernas. Decía que este era muy recomendable para que recuperara las quemaduras. Él, a pesar de que se sentía desfallecer, se sentía satisfecho también porque lo que había vivido era una simple pesadilla y no había muerto quemado por aquellos seres siniestros. Cuando le preguntó al médico quiénes lo habían llevado al hospital,
ya que él en el recorrido muchas veces perdió el conocimiento. El médico le aseguró que él había llegado al hospital solo y que nadie lo había llevado, que por eso les parecía extraño que en el estado que estaba hubiese podido llegar hasta el hospital. Allí descubrió nuestro amigo excursionista que los personajes que lo llevaron allí también debían pertenecer a ese mismo mundo terrorífico, mágico, y que lo mejor era evitar encontrarse con ellos porque pueden ser buenos, pero también muy malvados. No quiso volver a recoger sus cosas y su tienda de campaña, prefería perderlas a tal vez perder la vida o a lo mejor su cordura.